Mi nombre es Alejandro Santana y en esta oportunidad vamos a hablar de los gastos de fabricación que se le presentan a una empresa. Los gastos de fabricación son el tercer punto de los costos de producción que normalmente se conocen también como costos o gastos indirectos. Esto quiere decir que son todos aquellos gastos que se realizan donde no está incluida ni la mano de obra, ni la materia prima, ni los gastos propios del proceso productivo, sino todos aquellos que están de forma externa a el proceso como tal, pero aún así inciden indirectamente en los costos de producción. Hay varios gastos de fabricación que van a depender de la empresa. Sin embargo, los más resaltantes y más comunes son los siguientes. El primero, impuestos y patentes. Estos cubren normalmente el 0,5% de los ingresos totales. Cubren los impuestos municipales pagados sobre el ingreso operacional, así como la posesión de la patente de industria y comercio del negocio. El siguiente es el seguro social. El seguro social obligatorio es de un 15% anual del costo anual de la nómina del trabajador. Cubre la cotización de las empresas al Instituto de Seguros Sociales del Estado. El INSE es el 2% del costo anual de la nómina del trabajador. Cubre la cotización de la empresa al Instituto de Formación Profesional Técnica del Estado o INSE. La política habitacional es el 3% del costo anual de la nómina del trabajador. Cubre la cotización de la empresa al Fondo de la Construcción de Vivienda Social del Estado. También tenemos el paro forzoso, que es el 1% del costo anual de la nómina. Cubre la cotización de las empresas al Fondo de Desempleo del Estado. Las comunicaciones cubren los gastos de teléfonos, fax, flete y comunicaciones en general. Los artículos de oficinas cubren los gastos de papelería, mantenimiento de oficina, artículos de escritorio y facturación. Los repuestos de mantenimiento son el 5% del total de los equipos auxiliares de máquinas y equipos de producción. Esto cubre la compra de los repuestos de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las maquinarias y equipos de producción. También tenemos la energía eléctrica al nivel de la capacidad instalada de la planta, por supuesto, y esto va a depender obviamente de su consumo, de su maquinaria, que va a tener una cantidad de kilowatts por día y eso tiene un costo estimado dependiendo de cada zona. El combustible también está sujeto a la capacidad instalada que viene dada por el número de vehículos que utilicen combustible y va a variar el precio dependiendo también del costo del combustible. La seguridad industrial a nivel de capacidad instalada de la planta también va a depender de eso y cubre todos aquellos, las compras de cascos, ropa de trabajo, guantes, caretas, lentes, botas, entre otros cualquier tipo de artículo que se utilice, así como también aceites necesarios para el buen funcionamiento de las máquinas, equipos, entre otros. Después tenemos el seguro mercantil, que se refiere al 1% del total de activos físicos y cubre la posibilidad de incendio de planta. Y finalmente tenemos los imprevistos y varios, que es el 1,5% de los ingresos totales. La inclusión de este renglón, al igual que se hizo con todos los cálculos anteriores, se realiza como se recomienda calcularla con un porcentaje sobre los ingresos totales, el cual no debe exceder del 3% en cada caso. También se puede destacar, aunque no está explícitamente como un gasto de fabricación, porque va a depender de la producción, el IVA o impuesto al valor agregado. Este es el impuesto que se realiza a las compras de diferentes artículos. Por lo tanto, es un porcentaje de 16% que se le agrega a todas las compras
que realice la empresa. A continuación vamos a ver un ejemplo que plantea el libro, donde realmente no tiene los datos, los últimos datos para nuestro caso, ya que está desactualizado, y por eso utiliza, por ejemplo, el seguro social con 8%, aunque en realidad es 15%, y la política habitacional la plasma como 2% cuando fue actualizada a un 3%. Y el IVA también antes era 9% y ahorita es el 16%. Sin embargo, vamos a verlo con estos valores referenciales que para efectos del ejercicio. A continuación, veremos cómo se plasman todos estos gastos de fabricación en esta tabla que los resume todos y arroja una sumatoria final. Recordemos, como ya se explicó también, que los gastos de fabricación no son los mismos que los costos de fabricación, puesto que estos últimos incluyen los costos de la materia prima, del proceso productivo como tal, entre otros, mientras que los gastos de fabricación son aquellos costos inherentes al proceso empresarial como tal. Además de esto, recordemos que existen dos tipos y los vemos bien definidos en la tabla. Los primeros, que son los gastos fijos, y los de abajo, que son los gastos variables. Sin embargo, hay gastos que tienen carácter exclusivo de fijos, como por ejemplo los seguros mercantiles. Eso lo vemos en la columna FB, solamente dice gastos fijos o una F. Mientras que existen otros de carácter exclusivo variable, como los combustibles, que los vemos con la letra B. También tenemos, por ejemplo, los impuestos y patentes y la seguridad industrial. Pero también hay gastos de fabricación que tienen carácter mixto, ¿ok? Y son todos los demás que vemos con FB. La división de los gastos de fabricación fijos y variables se efectúa para efectos posteriores de cálculo de punto crítico, como también ya se explicó en los costos de nómina. Sin embargo, para efectos de cálculo de este ejercicio, en la porción fija y la porción variable, que son los renglones que vemos al final del ejercicio, suele utilizarse un nivel de proyección distribuido en 20% para los fijos y 80% para los variables, o de 30% fijos y 70% a los variables, como es en este caso, a menos que se tenga algún dato preciso real de la distribución. Como observamos, hay gastos, por ejemplo, política habitacional, que tiene tanto carácter de fijo como de variable. Esto va a depender de cada empresa. Pero en este caso se determinó que tienen todos un 30% de gasto fijo y un 70% de gasto variable. Por lo tanto, el costo o el gasto para la política habitacional se le va a repartir al 30% a los gastos fijos y el 70% a los gastos variables. Para poder entender esta tabla hay que primero dirigirnos al cuadro de abajo, en el cual se establecen los parámetros que se utilizarán para todo el estudio. En este sentido, lo primero que vemos en la primera columna es de dónde se obtienen estos parámetros. Los que dicen TEC, es que viene del estudio técnico del proyecto, mientras que los que dicen EFI son los que vienen del estudio de eficiencia. Vamos a ir analizando uno por uno. El primero es meses por año, en este caso son 12 meses. Hay empresas que pueden trabajar diferentes meses o menos cantidad de meses. Días laborables 22 por mes. El impuesto de valor agregado es el 9% sobre el valor de la compra del bien o servicio que se realiza. El seguro social obligatorio es el 8% del costo de la nómina. El INSS es el 2% del costo anual de la nómina. Política habitacional, el 2% del costo anual de la nómina. El paro forzoso, 1% del costo anual de la nómina. Los impuestos y parámetros es el 5%, perdón, el 0,5% de los ingresos totales de la empresa. Las comunicaciones, para efectos de este caso, se estimó que van a ser 12.500 pesos mensuales. Es algo que varía, depende de la empresa. Igual que los artículos de oficina, que en este caso se puso 7.500 pesos mensual. La siguiente es los repuestos de mantenimiento,
que es un 5% de todos los equipos auxiliares, máquinas y equipos de producción que se estimó en otra hoja. Es el 5% de ese valor. La energía eléctrica, en este caso, son 396.000 pesos, que son kilowatts por año. Esto se determina ya que el consumo diario son 1.500 kilowatts por día y eso se multiplica por el valor o el costo de la luz, que en este caso es 0,6. ¿Ok? Sin embargo, como vemos del lado derecho, va subiendo 0,6, 0,62, 0,63, 0,65 y 0,66. Eso es porque cada uno de esos del valor del costo del kilowatt está multiplicado por un aumento que se pronostica que va a tener producto de la inflación, que es el que vemos casi en el antepenúltimo fila, se encuentra la inflación, que es el 2,5%. Después tenemos el combustible, en este caso 31.680 pesos por cada litro anual. Esto se determina porque el consumo por día se estimó en 120 litros. Además tenemos que cada litro es de 5 pesos. Esto también, como pueden ver, va aumentando también por la inflación importada, que es 5, 13, 5, 25, etc. Y que tenemos 4 vehículos para efectos de este ejercicio. El seguro industrial son 12 meses, ¿ok? 12 meses en este año del consumo de acuerdo a la capacidad utilizada. El costo por mes son 2.500, por lo tanto se multiplica 12 por 2.500 pesos. Y eso además también va aumentando por la inflación, como vemos 2.500, 1.562 y así sucesivamente. Después tenemos el seguro mercantil, que es 1% del total de activos fijos, el imprevisto y varios, que es el 1,5% de los ingresos totales, la inflación que le estaba explicando hace un momento, en este caso se determinó que es un 2,5% sobre el costo del año anterior. Esto incluye que todas las cuentas menos las relacionadas con los activos de inversión inicial de nómina de ingresos y de ingresos totales van a estar afectados por esta inflación, como vimos ya en el caso de la electricidad, de la gasolina, etc. Después tenemos los dos valores que ya les expliqué anteriormente, donde se plantea cuánto porcentaje va a corresponderle. Estamos hablando de los gastos fijos, un 30%, y para los gastos variables, un 70%. Una vez definidos todos estos parámetros, ya tenemos casi hecho el trabajo. Ahora podemos completar la tabla que va a arrojar cuáles son los gastos en monetario, en valor monetario, para cada uno de los años. ¿Okay? Lo primero que vamos a observar es la columna de base de cálculos, donde simplemente se traspolaron todos los parámetros que se definieron en el cuadro anterior y se traspolan a este punto. Los que vemos en rojo, los que marqué en rojo, son porque en este caso de este ejercicio tienen una referencia de otra hoja, ya que por ejemplo el repuesto de mantenimiento es el parámetro que se estableció, pero va multiplicado por los costos o el precio, el valor de las máquinas y todo eso que se definió, y eso está en otra hoja. Lo mismo pasa para el seguro mercantil y para los repuestos de mantenimiento. Ok. Lo primero que observamos es en la fila de producción total. Esta es la producción total de cada uno de los años en metros cuadrados, en metros cúbicos, perdón. Y con eso uno puede empezar a llenar el cuadro. Lo primero que se llena, pues en este caso es el de gastos fijos. Simplemente va valor por valor multiplicándolo por la base de cálculos que se estableció. Por ejemplo, el primero es seguro social obligatorio, es el 8% del costo anual de la nómina. Entonces, en este caso es el 8% del costo anual que está en otra hoja y se traspola y va aumentando, como vemos, porque pues va aumentando también la producción, como vemos en la primera fila. Por lo tanto, se intuye que existió un aumento en la nómina o un aumento en los pagos que se le realizan a los trabajadores. Lo mismo sucede con el INSE, política habitacional para forzoso, que son 2%, 2% y 1%. Y así sucesivamente se va llenando todo el cuadro. Después tenemos el total de los gastos fijos, que simplemente es la suma de cada uno por año.
y después se llena el cuadro de gastos variables, funciona de la misma manera. Hay que recordar y hay que acotar que recordemos que va dividido en gastos fijos y gastos variables ciertos valores. Vemos que Seguro Social vuelve a aparecer. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque en el de gasto fijo se reflejó un 30%, mientras que en el de gasto variable se reflejó un 70%. Eso es para los casos que son mixtos. Por ejemplo, seguro mercantil no es mixto, es solamente fijo, por lo tanto solo está en el cuadro de arriba. Mientras que impuestos y patentes es únicamente variable, por lo tanto está nada más en el cuadro de abajo. Después vemos también la sumatoria por año de cada uno de estos gastos variables. Después aparece la sumatoria de todos los gastos fijos más todos los gastos variables. Después vemos cuánto sería el impuesto de valor agregado o IVA, que viene siendo la multiplicación del porcentaje que se estableció en el parámetro en el cuadro anterior, que en este caso recordemos que es el 9%, y eso va multiplicado por todos esos gastos que entran en el IVA, donde no está incluido, por ejemplo, el Seguro Social, índice, política habitacional y para forzoso, sino a partir de comunicaciones hacia abajo, porque los otros no van incluidos dentro del IVA. Y finalmente vemos la sumatoria de los gastos totales más el IVA. Con eso obtenemos cuántos vienen siendo los gastos de fabricación anuales para este caso de esta empresa. Muchas gracias por su atención.